Bien, hermanos, hoy siento la necesidad de hacer algo con ustedes, un ejercicio de honestidad con ustedes, iglesia, porque quiero que recuerde algo: yo también soy iglesia. Amén. Y yo siempre he fomentado en este lugar que nunca me vean a mí como nada diferente a lo normal. A mí me duele la panza igual que ustedes, o sea, yo voy al baño igual que ustedes, o sea, tengo las mismas angustias que ustedes, a veces muchas, a veces pocas, y tengo también mis monstruos que necesito descabezar, ¿verdad? Y entonces yo necesito, hermana, necesito hoy que usted vea al Señor, no a mí. Amén. Por favor. Nunca se le ocurra tomarme a mí de modelo. Su modelo es Cristo, no soy yo. Amén. Amén. Por favor, se lo pido de favor. ¿Ok? Su modelo es Cristo, no soy yo. ¿Por qué? Porque yo soy un ser falible, porque yo me equivoco igual que se equivoca usted, a veces hasta más. Amén. Entonces esto es vital. A mí no me vuelva a ver, yo no pinto nada aquí. Yo soy un parlante. ¿Usted ve ese parlante que está ahí? Ese parlante no habla. Ese parlante reproduce la voz. Ese parlante no canta. Ese parlante reproduce la música. Yo soy un parlante aquí. Véame como un parlante, como un reproductor solamente. La palabra que yo predico no es mía, es del Señor. Amén. Si hay sabiduría, si hay algo edificante en ella, no es mío, es del Señor. Amén. ¿Ok? Porque a veces cometemos el error de poner al siervo, aleluya, en un pedestal, ¿verdad? Y lo convertimos en un semidios. El siervo convertido en un semidios hace lo que le da la gana. Y si no, por ahí conocemos la historia de un tal Zacarías, ¿verdad? De allá de Punta Arenas, que hizo y deshizo con las siervas de la iglesia, ¿verdad? Con las muchachitas y todo. ¿Por qué? Porque lo habían puesto en un pedestal. Y él, puesto en ese pedestal, tomó poder y empezó a hacer y deshacer. Ahí vemos un montón de siervos en este momento, forrados en plata hasta la inmoralidad. Y si usted va a revisar el currículum de estas personas, algunos no terminaron ni la secundaria. ¿Y cómo es que alguien que no terminó ni la secundaria tiene tanta plata, tantos millones y tanto poder? Por culpa de ustedes, iglesia. Por culpa de ustedes. Ustedes son los que lo llevaron ahí. Ustedes son los responsables, ustedes son los culpables de que ese siervo haya llegado hasta ahí. Porque usted se dejó manipular, porque usted se dejó engatusar, porque usted se dejó encantar. Amén. Y una vez engatusado, encantado, empezó a soltar la billetera. Tome, siervo, tome el reloj, tome la llave del carro, tome esto, tome aquello, tome lo otro. Y no era para el Señor. Amén. Porque si hubiera sido para el Señor, el siervo no andaría tan bien montado como anda, ni viviría tan bien como vive. Amén. Dice amén. Diga amén. A esto hay que decirle amén, hermano. A esto hay que decirle amén. ¿Ok? ¿Por qué les hago toda esta observación? Porque me voy a confesar delante de ustedes. Yo en mi vida, en mi desarrollo, en mi crianza, he vivido dos etapas. Una etapa de jovencillo, carajillo, donde yo era muy llorón. Si no, ahí está mi tía. Ahí está mi tía, que no me deja mentir. O sea, nadie mejor que ella puede decir que eso es cierto. Yo lloraba por todo, absolutamente por todo. Yo era el ser más llorón que usted se puede imaginar. A mí me hablaban feo, me volvían a ver feo, yo lloraba. ¿Ok? Es así. Y entonces, después de un tiempo, ojo, y les voy a decir cuál es uno de los motivos por los cuales lloraba. Mi mamá es una mujer muy gritona. Ahí está mi tía que no me deja mentir, ella la conoce. Amén. Mi mamá es una mujer muy gritona. Y bueno, después de cierta edad y después de cierto proceso espiritual en su vida, empezó a moderarse y a cambiar un poquito, pero antes de eso hasta palabrotas, ¿verdad? O sea, nos trataba a nosotros de igual para arriba y para abajo. ¿Ok?
Entonces mi mamá era una mujer muy gritona y mi papá también. Entonces, claro, o sea, nosotros vivíamos escuchando gritos todos los días, a veces todo el día. Mi mamá era una mujer muy frustrada por muchas cosas de su cotidianidad, de su vida. Y mi papá también. Entonces ellos descargaban esa frustración muchísimas veces con nosotros y nos pegaban 4 gritos y mi mamá, además de pegar los 4 gritos, ¿verdad?, nos agarraba y nos pegaba unas garroteadas que nos quería liquidar. No estoy exagerando, hermanos. Donde mis abuelos cocinaban con leña. Y entonces debajo de la cocina de leña siempre había raíces de café partidas a hacha, ¿verdad?, para estar alimentando la cocina de leña. Porque cuando yo estaba muy chiquillo se hacían tortillas, entonces tenía que haber leña suficiente para estar alimentando la cocina para poder sacar la producción de las tortillas. Entonces debajo de la cocina de mis abuelos siempre había ¿cómo se llama? Palos de raíz de café partidos con el hacha. Y nosotros éramos buenísimos, mis hermanos y yo, mi hermana y yo principalmente, peleábamos todo el santo día, vivíamos en esa peleadera, en esa voladera todo el día. Entonces cuando vivíamos en Atillo y mis abuelos aquí en la Florida, donde vive mi hermana Angélica, exactamente en la misma casa. Entonces cuando nosotros veníamos de camino, mi mamá, en esa peleadera, ¿verdad?, en ese córrase y pellizca y le muerdo y la pateo y todo eso, si espérese que lleguemos donde sus abuelos. Y entonces ella descargaba todas sus frustraciones en nosotros. Sí. Pero no era solamente el pleito que habíamos tenido nosotros en el bus, no, es que ya mi mamá traía una carga encima terrible. Y nosotros fuimos la gota que derramó el vaso, pero fuimos los que nos sacamos la rifa, ¿verdad? Entonces venimos a pagar toda la factura completa cuando realmente de la factura solo la última línea es nuestra. Entonces mi mamá agarraba esos palos y nos daba con los palos, así pelado el palo, va de viaje de una vez. Y yo recuerdo haberme quitado las astillas de las piernas, las astillas de los palos, porque nos daba tan duro que la madera se astillaba y se metía en la piel. Yo me acuerdo haber estado sentado quitándome las astillas que se me habían enterrado en la piel. Entonces yo lloré mucho, pero a partir de cierto momento dejé de llorar. Dejé de llorar y me convertí en ellos. Pásame la Biblia, por favor, que está en el maletín. Y me convertí en ellos. Entonces empecé a gritar igual que ellos. Empecé a comportarme igual que ellos. Empecé a hacer lo mismo que ellos hacían. ¿Ok? Con la excepción de que tal vez nunca les pegué a mis hijos como a mí me pegaron, jamás. ¡Ojo! Era mi mamá la que nos pegaba durísimo. Mi papá sí nos pegaba, no le voy a decir que no, pero jamás de esa manera tan violenta. ¿Ok? Porque nosotros somos un resultado, hermanos. Somos un resultado. Y quiero leerles un pasaje, que ese no lo traigo aquí en la prédica de hoy, que está en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18. 1 de Pedro 1, 18. Si lo puede buscar para que lo lea conmigo. Porque la Biblia habla de eso que les estoy contando. Esto no me lo inventé yo, ni se los estoy contando para que me tengan lástima, no, es para que ustedes vean que esto sucede y es producto de algo. Amén. 1 Pedro 1, 18. Hermana Elieta, usted me lo lee, por favor. Voz alta. Léamelo en voz alta. Sí. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata. El 19 también. Sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación. Amén. Como la Ahí está bien, ahí está bien. 18 y 19. Hay otra versión que dice: de vuestra mala manera o vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, porque nosotros, hermanos, sea que nos guste o no la historia, somos un resultado. Nosotros somos un resultado, somos resultado
de nuestro modelo de crianza, somos resultado de las cosas que vimos en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, y aprendimos esos patrones y aprendimos esos modelos. ¿Ok? Y los reproducimos. Pero cuando nosotros venimos al Señor, el Señor empieza con su Espíritu a hacernos así con el foco. Por eso les hablaba del foquito, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, porque agarra el foco y lo mete así en los rincones donde nosotros no vemos. Y nos dice, mira lo que hay aquí, mira lo que hay allá. ¿Vos sabías que eso estaba ahí? Y muchas veces usted ni idea de que eso estaba ahí. ¿Por qué? Porque el mismo salmista lo dice, Señor, revélame los pecados que me son ocultos, los que yo no veo, de los que yo no me entero. Pero hay otros que sí nos enteramos, que sí vemos, y que muchísimas veces no es negligencia de nuestra parte, es la tensión entre la luz y la oscuridad, donde el Señor con su Espíritu está abarcando dentro de nosotros nuestro ser, pero ese rincón oscuro se resiste a la luz de la verdad, a la luz de Cristo. Amén. Y entonces en esa resistencia nosotros muchísimas veces nos vamos. Ok, entonces les voy a contar algo. Anoche, este tema de la gritadera ha sido algo que me ha acompañado a mí casi toda mi vida. ¿Ok? He sido sumamente gritón. ¿Por qué? Porque de llorar cuando me gritaban, pasé a gritar cuando me gritaban. Como un mecanismo de defensa, de protección. Ok, entonces, anoche hubo una situación en la que retorné a ese Luis de antes de Cristo, incluso de los primeros años después de Cristo, que donde se siente acorralado por algo, grita. Y entonces, en presencia de mi esposa, de mi hija y de mis dos hijas, grité un montón. Y usted siente que se bajó de la cruz y es horrible. Es horrible. Horrible, es horrible. ¿Por qué? Porque si usted después de eso se ufana y dice, yo, gané yo, usted no está entendiendo nada. Nada. O sea, la luz del Señor no está llegando en realidad. Pero si usted después de un evento de esos se mira para adentro y se siente miserable, entonces eso significa que el Espíritu Santo lo está a usted redarguyendo y le está enseñando a usted que hay cosas a las que todavía tiene que ponerle mucha atención. Entonces, mi esposa ya lleva 15 años conmigo. Ella sabe cómo fueron los primeros años y cómo han sido los últimos. Y gloria al Señor, yo todavía soy enojón, pero ya no grito como gritaba antes, hasta anoche. Anoche. Ok. Por eso les dije antes, no se fíen en mí, porque yo necesito que ustedes vean que yo soy igual que ustedes y que las mismas situaciones con las que ustedes lidian son situaciones con las que yo lidio. Tal vez usted no es tan gritón como yo, pero tendrá otras pulgas. ¿Ok? Usted tiene otras pulgas que quitarse. Yo tengo estas y algunas otras. Amén. Ok. Entonces, yo después de esto me sentí horrible. Horrible. Estaba con una frustración tremenda. O sea, todavía me palpitaba el corazón así acelerado y yo iba muy molesto. Pero ya no iba molesto con la situación, iba molesto conmigo. Porque le cedí terreno a la oscuridad. Y después de que tenía por un periodo de tiempo importante esa área limpia, volví otra vez a dejar que se ensuciara. Entonces, anoche estuve pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Trato de defender lo indefendible?
me retiro de la iglesia porque me sentía así de mal. Y que alguien que sea más digno, y que alguien que sea más merecedor, y que alguien que sea más santo se encargue de dirigir esta iglesia, porque así de horrible me sentí. Y hoy en la mañana, cuando me desperté temprano, ven hermanos, ni siquiera tenía tema para hoy, con eso se los digo todo. Pero a veces Dios permite ciertas cosas, que ciertas cosas sucedan, porque Él necesita primero hablarnos a nosotros y después que usted se vea reflejado en mi situación, en lo que a mí me pasó. Y entonces hoy en la mañana yo estaba pensando, ¿por qué? ¿Por qué? Si últimamente, a pesar de que me enojo y todo, siempre logro controlar al punto de no llegar hasta ahí, hasta donde yo llegué anoche. ¿Qué pasó? Entonces, tratando de darle vuelta al asunto, recordé un pasaje que está en la Escritura que dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales en los lugares celestiales. Entonces, si yo lo pongo desde la perspectiva humana, yo digo, no, es por culpa de fulano o por culpa de fulana. Yo no me estoy peleando con fulano o fulana. Es una situación que la oscuridad aprovechó. Porque les voy a decir una cosa, el diablo y todo su equipo de trabajo, las tinieblas, son oportunistas. Ellos viven de la oportunidad. Ellos no te pueden forzar a hacer algo que vos no querés hacer, no. Dios tiene el poder para obligarte, pero no lo hace. El diablo quisiera obligarte, pero no puede. Entonces, como él no puede obligarte, lo que hace es aprovechar las circunstancias. Y las cascaritas de banano te las va tirando en el camino para ver cómo hace, para que en algún momento te parecen uno y ¡plum!, te des el tortazo en el piso. ¿Ok? Entonces, yo hoy en la mañana decía, pero es que esto no es un tema natural, esto es un tema espiritual. Y como tal, debe ser valorado, analizado y tratado. Entonces de ahí, de esa mala experiencia de anoche y de mi meditación de anoche y de hoy, surgió este tema: dimensión espiritual, la realidad no visible. Porque sea que nosotros lo queramos aceptar o no, sea que nosotros lo entendamos o no, existe paralelamente a esta dimensión física donde nosotros vemos y nos tocamos y todo, existe una dimensión espiritual. Existe un mundo paralelo, coexiste con el nuestro y no lo podemos ver. Entonces, de alguna u otra forma, estamos en indefensión, estamos en desventaja. ¿Por qué? Porque no logramos ver lo que está ocurriendo en el mismo momento en que nosotros estamos en este mundo físico. También hay un mundo espiritual donde están sucediendo cosas y donde se están moviendo intenciones y estrategias para ayudarnos a nosotros si es del lado de la luz y fregarnos a nosotros si es del lado de la oscuridad, porque ellos viven para eso. Amén. Entonces vamos a tratar hoy de entender un poquito mejor esto, la dimensión espiritual, que es una realidad no visible. El hecho de que usted no lo vea no significa que no existe. Dice amén. Amén. ¿Usted ve el aire? No. ¿Existe? El aire existe. Porque si no existiera usted estaría muerto. Así es. ¿Cierto? Ok. Entonces el hecho de que algo no exista, el hecho de que algo no lo podamos ver no significa que no existe. Amén. Amén. Ok. Nosotros tenemos un Dios que tiene un mundo no visible. ¿Por qué? Porque el Dios que nosotros tenemos, a quien nosotros adoramos, no es un ser visible. Está en una dimensión completamente distinta a la nuestra y por ende no podemos verlo. Juan, en el capítulo 4, el Evangelio de Juan, en el capítulo 4 y el versículo 24 dice: Dios es espíritu.
Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Esto se lo dice Jesús a la samaritana en el pozo de Jacob. Porque la samaritana le dice, es que en este lugar es donde tenemos que adorar. Y es cuando Jesús le dice, ¿y quién te dijo a vos que adoramos a Dios en un lugar específico o que Dios reside en un lugar específico? Porque cometemos el error de decir, vamos a la iglesia, como si este lugar, este recinto donde nosotros nos congregamos fuera la iglesia. No, hermanos, permítame sacarlo del error. Este recinto no es la iglesia, nosotros somos la iglesia. Y por eso les decía ahora que yo también soy iglesia. No me saque del grupo. Yo soy iglesia igual que usted. Y yo soy oveja igual que usted. Amén. Porque todos somos ovejas del buen pastor. Amén. Solo que a Él, por bondad inmerecida y por un privilegio que todavía a veces no entiendo, me permitió estar aquí como guía de ustedes. Pero aquí no es que yo sé y ustedes aprenden, no, aquí aprendemos todos juntos. Amén. Ustedes lo saben que así es, porque cuando teníamos los estudios presenciales, o sea, los estudios en casas, que extraño mucho, créame que extraño mucho, eso mucho. Nosotros hacíamos aportes, ¿se acuerdan? O sea, que alguien aportaba una cosa y otro aportaba otra, y mi hermano Henry aportaba una cosa, y yo un día, Henry dijo algo y yo me quedé, eso yo no lo entendía, y lo acabo de entender. Eso yo no lo entendía. Y Henry lo sacó, lo expuso, y yo dije, es cierto, yo eso no lo había visto. Eso yo no lo entendía así. Mi hermano Henry lo aportó. Mi hermana Elías ha aportado pasajes en esos estudios. En Angélica, Lindsay, mi hermana Eduiges. O sea, todos los que participamos aportamos y aprendemos entre todos. No es que yo sé y ustedes aprenden, no. Nosotros aprendemos juntos. Amén. Bien. Entonces aquí le está diciendo Jesús a la samaritana, no es en un lugar, mujer. Es en una condición donde nosotros buscamos y adoramos a Dios. Esa condición es nuestro espíritu. Dice Dios, porque Dios es un espíritu. Usted no puede tratar de acercarse a Dios en lo físico porque no lo va a lograr. Dios es un espíritu. Entonces nuestro acercamiento a Dios tiene que ser espiritual. No lo podemos hacer de manera física porque es donde no lo alcanzamos. Entonces a veces nosotros tratamos de llegar a Dios con nuestros recursos físicos, emocionales. Entonces creemos que si nos pegamos una llorada vamos a condoler el corazón del Señor cuando lo que le estamos pidiendo es una chanchada. Pero como le estoy llorando, entonces Dios me va a alcahuetear. No, perdón, pero no. Y a veces nosotros tratamos de justificarle a Dios cosas que hicimos malas y le damos todos los argumentos del mundo para que Dios entienda por qué es que nos comportamos así. No, tampoco te va a entender porque Él sabe que estás equivocado, como yo anoche. O sea, no importa qué argumento yo les voce al Señor, nunca me va a decir, mira, si vos tenés razón. Jamás, porque yo no tengo la razón. No la tenía anoche, no la tengo hoy y no la voy a tener. Amén. Entonces, somos nosotros en nuestro espíritu los que tenemos que acercarnos a Dios en esa condición espiritual, en lo que somos internamente, no en lo que nosotros somos por fuera. Hay gente que piensa que con plata puede impresionar a Dios. Entonces va y agarra cuando va a ofrendar y coge 50,000 pesos así. Y lo hace a vista y paciencia a todo el mundo para que no solamente impresione a Dios, sino impresione a todos los hermanitos y todos lo vean que este sí tiene un corazón dadivoso para con el Señor. Pero ese que está dando 50,000, tal vez está dando un menudo. Porque si puede dar 50,000 significa que tiene mucho más, ¿sí o no? Porque usted no viene y agarra de esos 300,000 colones que recibe el mes y coge 50,000 para ofrendar. No, ¿y quién podría juzgarle a usted y decir, qué corazón más duro es de esa sierva que no quiere entregar de los 350? No es un corazón duro, se llama sentido de supervivencia. Si usted echa los 50,000 colones de los 300 que recibió, no le va a alcanzar, es lógico, hermana, es lógico. Amén. Dios lo sabe.
Por eso es que la palabra dice que uno da conforme ha sido prosperado. Entonces, si usted recibe 300, no va a dar 50 porque, o sea, esa prosperidad no le da para eso. Amén. Ahora, si usted ese mismo mes, en lugar de 300, recibió 600, tal vez ya pueda dar 20 o 30. ¿Sí es cierto? El problema es que a veces recibe otros 300 y da los mismos 1000. Entonces Dios también se entera de eso. Créame. No estamos hablando de ofrendas, pero les estoy diciendo cómo funciona. Amén. Ok, seguimos. Entonces es un tema espiritual. Nosotros nos acercamos a Dios en espíritu para agradar el espíritu del Señor. Porque Él es un espíritu y sigue diciendo acá en Colosenses capítulo 1 y versículos 15 al 17. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Él? No. Ajá. Póngale atención. Él siempre se va a referir a este personaje como Él en este pasaje. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, o sea que existe el Dios invisible y Él que se menciona aquí, es la imagen de este Dios. ¿Quién es la imagen de este Dios? Jesús, el Hijo de Dios. Entonces sigue diciendo aquí, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primero, o sea, el inicio de todo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo significa todo. Usted y yo no fuimos creados por Dios, el Padre, el Eterno. No, fuimos creados por el Hijo, por la palabra, por el Verbo. Amén. Dios dio la palabra y la palabra es su Hijo y la palabra ejecutó la orden de Dios. ¿Sí me entienden, hermanos? Para que entiendan esa idea, ese concepto. ¿Ok? Nosotros tenemos que entender que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Santo Espíritu que influencia en nosotros de ese Padre que nosotros conocemos. Ok. Entonces dice que en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. O sea, la creación física fue creada por Él, pero la creación espiritual que está en esa dimensión también fue creada por Él. Por eso Él es Padre de todo y de todos. Amén. El libro de Isaías lo dice, Padre eterno, Dios poderoso, príncipe de paz. Amén. Y el 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Cristo, el Hijo de Dios, el que nosotros llamamos Jesucristo, que quiero que entienda algo, que en el cielo no se llama así. Ni usted se llama Fátima, ni usted se llama Eliet, ni usted se llama Eduviges, en el cielo no. A nosotros nos pusieron así, aquí, para identificarnos. Pero Dios nos tiene un nombre a cada uno de nosotros y no es el que nosotros conocemos. Grábese eso en la cabeza. Dios nos llama de una forma particular. Amén. Entonces, Dios cuando se refiere a Fátima no dice, es que mi hija Fátima, no, Él tiene un nombre diferente para Fátima. Y tiene un nombre diferente para Sujei, y tiene un nombre diferente para Lupita, y tiene un nombre diferente para Angélica. Nosotros nos llamamos así aquí. Entonces dice que Él es antes de todas las cosas, y en Él, en el Señor, en el Hijo de Dios, todas permanecen hasta hoy. Amén. El origen de lo visible en lo no visible. En Hebreos capítulo 11 y versículo 3 dice, por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra. ¿Quién es la palabra de Dios? ¿Quién es la palabra de Dios? No dije qué es, dije quién es la palabra de Dios. Jesucristo. Él es el verbo. Ok, el verbo implica la acción de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos aquí, Dios creó el universo por medio de su palabra, Él creó el universo por medio de su Hijo, por medio del verbo. El que ejecutó toda la voluntad de Dios fue el Hijo de Dios, el verbo de Dios. Amén. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Todo este mundo físico, material que nosotros conocemos, no estaba.
y de lo que no estaba, el Hijo crea todo, de lo que no existía. Entonces, por eso es que nosotros podemos entender que lo que no existía, lo que no estaba, lo que no se veía, lo que no era tangible, todavía está ahí. Amén. Ese mundo del que nosotros provenimos todavía está ahí. Esa dimensión de la que nosotros salimos todavía está ahí. No dejó de existir porque ya ahora, como hay mundo físico, ya el espiritual no se ocupa. No se me desubique. El mundo espiritual, la dimensión espiritual está ahí aún. Y ahora hay dos dimensiones diferentes, la dimensión espiritual y la dimensión física, que es en la que nosotros estamos. ¿Vamos entendiendo todo? Y el tema es que a veces lo invisible se hace visible. Cuando hablamos de lo invisible estamos hablando del mundo espiritual o de la dimensión espiritual y los seres que existen en esa dimensión. Nosotros solemos llamarle, ¿cómo? A los seres espirituales, de luz, ángeles. A los de oscuridad, demonios, espíritus inmundos, principados, potestades, etc. Tienen varias categorías, permítame decir. Existe una jerarquía espiritual en la luz y existe una jerarquía espiritual en la oscuridad. ¿Ok? Entonces en la luz hay ángeles, serafines, querubines y arcángeles. Los cuatro son mencionados en la Biblia. Ángeles, serafines, querubines y arcángeles. Son cuatro categorías, cuatro jerarquías espirituales que existen en la luz, en el mundo espiritual. Y entonces, como el diablo, el Señor lo reprenda, es así de imitador, él también tiene cuatro jerarquías espirituales en la oscuridad. Y las cuatro jerarquías espirituales en la oscuridad son espíritus inmundos, demonios, principados y potestades. Cuatro, ¿se da cuenta? Igual, en la luz hay cuatro jerarquías, en la oscuridad hay cuatro jerarquías también. ¿Ok? Empieza con espíritus inmundos, después va para los demonios, después va para los principados y las potestades. Ok. Entonces, estos seres espirituales tienen la capacidad de poder trascender la dimensión espiritual y materializarse en nuestra dimensión. Permítame decirle que al revés no funciona. Nosotros no podemos desligarnos, desvincularnos de nuestra dimensión física para ir al mundo espiritual, no se puede. Por eso es que nosotros necesitamos el Espíritu Santo de Dios, porque es el Espíritu Santo de Dios el que logra establecer una comunicación con el mundo espiritual. Si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, no puede comunicarse con el mundo espiritual, así de simple. Porque Dios es un espíritu y para comunicarse con Dios hay que hacerlo en el espíritu. ¿Vio lo que le dijo Jesús a la samaritana? En espíritu. Entonces no podemos nosotros comunicarnos con el mundo espiritual en nuestro cuerpo físico, no se puede. Lo hacemos espiritualmente. Entonces es el Espíritu Santo de Dios el que establece la comunicación con el mundo espiritual, con Dios y la luz. Pero los ángeles, por orden de Dios, han materializado cuerpos físicos y han estado en medio de nosotros. En Génesis capítulo 19 y los versículos del 1 al 3 tenemos uno de estos casos, donde dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. ¿Qué dice que eran? Ángeles. Dos ángeles que llegan a Sodoma. Al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Lot estaba ahí sentado en la puerta de la ciudad, tirándosele rico. Y llegaron los ángeles a entrar a la ciudad y ve lo que pasa. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra y dijo: he aquí ahora, señores míos, os ruego que entréis en la casa de vuestro siervo, en mi casa, y paséis en ella la noche y lavéis vuestros pies. Entonces os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Pero ellos dijeron: no, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia, y ellos fueron con él y entraron en su casa, y les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. ¿Por qué es importante esto?
Bueno, aquí dice que Lot ve a los ángeles y no los está viendo en el espíritu, los está viendo físicamente. O sea, él ve un par de hombres y los trata como extranjeros, porque la hospitalidad era una cualidad muy importante en esos tiempos. ¿Ok? Alguien que no sabía ser hospitalario era alguien malo, porque la gente caminaba largas distancias. Entonces, era una costumbre y era un acto de hospitalidad ofrecerle a una persona agua para lavarse los pies. ¿Por qué? Porque no había zapatos como los que nosotros tenemos ahora. Ellos caminaban en sandalias, largas distancias. Usted se puede imaginar lo tierrosos que estaban esos pies. Tierrosos y malolientes, ¿verdad? Entonces era un acto, digamos, de hospitalidad ofrecerle a alguien agua para lavarse los pies. Vea lo que está haciendo Lot aquí. Dice que vengan a mi casa, pasen la noche y que laven sus pies. Aquí hay agua para que, o sea, yo les voy a dar agua para que se laven los pies. ¿Puede un espíritu lavarse los pies? No. Tenía que ser un hombre físico para poder lavarse unos pies físicos. Correcto. Además dice que les ofreció su casa, ellos al final aceptaron y les prepara comida y ellos comen. Los ángeles comen. Comen comida, comen torta, dice, pan sin levadura. Los ángeles comen eso. No. Comemos eso nosotros, las personas, los seres humanos. Pero al principio del pasaje dice que eran 2 ángeles. Entonces, ¿cómo es que son 2 ángeles y comen y se lavan los pies? Porque pueden materializar cuerpos, porque Dios les permite, es una capacidad que los ángeles tienen de materializar cuerpos. Ellos pueden materializar cuerpos y pueden tomar cuerpos también. Porque como son seres espirituales, entonces pueden entrar en posesión de un cuerpo. Ojo ahí. Ojo ahí. ¿Ellos se pueden hacer personas entonces? ¿Perdón? ¿Ellos se pueden hacer personas? Sí. Sí. ¿Ellos transforman en personas? Ellos tienen el poder, Henry. No solamente los ángeles de luz lo tienen, los demonios también. O sea, eso significa, ya voy con vos, Fátima, eso significa que no es algo que Dios les autoriza a hacer, es que ellos tienen el poder de hacerlo. Entonces lo pueden hacer en el momento en que ellos lo necesiten o estimen conveniente. Los ángeles de luz para cumplir propósitos de Dios, los ángeles de oscuridad para cumplir propósitos de las tinieblas. Pero pueden hacerlo. ¿Qué ibas a preguntar? Ya le fue. Perdón. Puede ser que, digamos, el ángel y alguien por ahí y se personalice en el o es un cuerpo. Sí, sí puede pasar. Sí pueden poseer cuerpos. A ver, no necesariamente, o sea, lo que usted está diciendo es, usted está viendo mucha película de estas de alienígenas y esas cosas. Sí. Deje de estar viendo Hombres de Negro, hágame el favor. No, estoy bromeando. No, y está bien. Está bien. No, ellos materializan cuerpos, significa que crean un cuerpo o materializan un cuerpo desde cero. Que no necesariamente es una persona que ya existe. Se transforma Sí, en un cuerpo nuevo. hacen un cuerpo. Humano. O sea, ellos pueden materializar, o sea, componer físicamente un cuerpo. Y ese cuerpo, y esto es muy importante, o sea, esto necesito que lo entiendan. ¿Me ibas a decir algo, Eli? Sí, que ellos pueden meterse porque también son espíritus. Sí. Espíritu del mal, Sí. espíritu de Dios. Sí. Entonces, el espíritu del mal sabe cuál es el cuerpo en el cual él puede meterse y utilizarlo como él quiere, porque son gente humana. Ajá. que pueden hacer la maldad, como se está viendo ahora. Son seres espirituales. Sí, como Dios, el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, porque sabe que nosotros pertenecemos al Señor. Bueno, el Espíritu Santo puede entrar en nosotros. ¿Ves? Mora, y debería de hecho morar en nosotros. ¿Qué ibas a decir, Fátima? Ya se le volvió a ir. Vamos a tener que mandarle a comprar su crol a mi hermana Fátima. ¿Cómo podemos nosotros visualizar si es un ángel de Dios o un ángel? ¿Cómo hacemos para entender si es un ángel o es o sea, si viene de la luz o viene de la oscuridad? Ok.
Es importante que nosotros seamos guiados por el Espíritu. Por eso es que, hermanos, yo les insisto a ustedes constantemente y no me voy a cansar de insistirles porque esa es la clave de la salvación. Algunos piensan que uno obtiene salvación porque hizo la oración de fe y a partir de ese momento mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Permítame desencantarlo, no funciona así. No. Lo que garantiza su salvación, es una garantía de su salvación, es que usted tenga el Espíritu Santo de la promesa. Si el Espíritu Santo de la promesa no está en usted, no hay garantía de salvación. Y le voy a explicar algo. Eso significa que los que no tienen el Espíritu Santo de la promesa pueden ser fácilmente manipulados o incluso poseídos por un espíritu de oscuridad. ¿Por qué? Porque esa casa está sucia todavía, o sea, no ha entrado la luz para limpiarla. Entonces, hermanos, si yo les contara mi experiencia, yo no vivía con uno adentro, vivía con un montón. Ahí está mi esposa que no me deja mentir, que tuvo que ver manifestaciones y cosas de ese tipo de todos los bicheos que estaban en mí, porque yo los había dejado entrar. Entonces mi esposa vio cosas sobrenaturales y era yo el que cagaba los bichitos. En serio. Ojo, y ya estaba en la iglesia, y quiero que entienda eso, ya yo estaba en la iglesia. Ya yo decía aleluya, aleluya, y ya lloraba en las adoraciones y todo. Sí, pero el Espíritu Santo no estaba en mí todavía. Y aquellos que habían entrado hacía muchísimos años atrás todavía estaban ahí bien instalados. Todavía el Espíritu Santo de Dios no había venido a decirles aquí vengo yo y ustedes se van. ¿Ok? Entonces, ¿es posible que un cristiano, por lo menos de nombre, sea poseído por un espíritu inmundo? Sí. ¿Es posible que un nacido de nuevo sea poseído por un espíritu inmundo? No. No. Un cristiano nominal, de esos que dice aleluya, aleluya, y viene el domingo a la iglesia, lindísimo, y el lunes, martes, miércoles va y hace todo lo que le da la gana y vuelve a venir el domingo a la iglesia, ese sí. A ese se le puede meter un chamuco en cualquier momento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está llenándolo, no está dentro de él. Entonces, como el Espíritu Santo no está ahí manteniendo una restricción dentro de este individuo, cualquier otro bicho puede entrar. Entran y salen a su antojo. Se lo digo por experiencia propia, hermanos, no estoy exagerando. Yo digo que la chancha es negra porque tengo el puño de pelos en la mano. Ok, se lo estoy diciendo porque es algo que yo ya viví. Amén. Yo digo, hermano, de que nosotros como cristianos, ¿verdad? A veces permitimos abrirle puerta al enemigo. Claro, por supuesto, le abrimos puertas al enemigo. Nosotros como cristianos, aunque leamos palabra, oremos, ayunemos, todo eso, Ajá. a veces el diablo nos engaña. Sí, o nos dejamos engañar. No sabemos discernir lo que es de Dios y lo que es de Satanás. Ajá. Hay veces que usted puede ver al hermano Henry que él es aquí, que él es allá, y que no. Siervo, aleluya, siervo, sí. Siervito, tan lindo el siervo. Tan linda la sierva. Entonces, pero nadie sabe. Ajá. ¿Verdad? Ujú. Entonces, hay veces uno se engaña Ujú. de aquella persona. Ujú. Entonces digo yo que uno tiene que discernir muy bien individualmente y pesar los corazones Por eso de cada persona. Por eso es que su pregunta es tan importante. La pregunta que usted hace, ¿cómo hago yo para saber si es de la luz o es de la oscuridad? Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Solamente. Disculpe, yo le voy a contar esto que está hablando antes, todo viene ya. Yo tengo una compañera de trabajo y entonces yo, digamos, no soy carga en las cosas, yo leo la palabra de Dios, Amén. estoy en el cuarto y yo le pido a Dios. Pero yo, digamos, algo que ella me dice, yo digo, no, esto no es de Dios, esto es Satanás. ¿Por qué? Porque Dios es amor, Dios es paz, Dios es gozo. Amén. Y esta persona me está diciendo estas cosas, digamos, un ejemplo de mi jefa, y me dice cosas negativas, cosas malas, no, esto es de Satanás. ¿Entiendes? Entonces, yo partí de cosas y yo automáticamente digo, no, esto viene de Satanás. Y en el nombre de Jesús yo cancelo toda obra del enemigo. Amén. No, esto no es de. Entonces, ¿qué hago yo con esa persona? Hablarle cosas de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque para que no me afecte en mi vida.
Y hay otra cosa que también le voy a recomendar. En esto, hermanos, tenemos que ser cuidadosos, sabios, prudentes. Amén. Porque nosotros no andamos por la vida apartándonos de todo lo que, de toda la gente, porque si no nos convertiríamos en menonitas y viviríamos allá en una montaña, compramos una finca grandísima y nos vamos todos a vivir juntos donde solo nosotros estemos, sin ninguna influencia de afuera. Entonces nos convertimos en cuáqueros o menonitas, y no somos ni cuáqueros ni menonitas. Amén. Vivimos en este mundo, por si no saben, cuáqueros y menonitas son dos denominaciones cristianas que tienen por costumbre apartarse completamente de la sociedad, ir a meterse a una montaña y vivir ahí solitos sin ninguna influencia de ningún tipo, para que entonces no pequen o no los hagan pecar. Pero es que, hermanos, eso es confiar en el hombre. Permítame decir, perdone que se lo diga de esa forma, eso es confiar en nosotros. Porque como no confiamos en nosotros, entonces mejor nos escondemos. Usted está poniendo su confianza en usted mismo, en sus propias capacidades. Entonces, como yo no quiero ser expuesto, porque si yo me expongo me puedo caer, entonces mejor me meto en una montaña. No, Jesús no se metió en ninguna montaña. Andaba en medio de las aldeas, en medio de los pueblos, comía con los pecadores. Es más, yo le voy a explicar algo con respecto a Jesús. Si el Señor Jesús, si Cristo, el Rey, estuviera hoy en nuestra sociedad, en medio de esta posmodernidad en la que vivimos, yo le aseguro que Jesucristo iría a sentarse con los narcotraficantes a comer. Se lo puedo asegurar. Con los criminales. Con los criminales, con los narcos, con los que se encargan de la trata, con eso se iría a sentar. O sea, con la peor peste de la sociedad. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo claramente: yo no vine por los sanos no necesitan médicos, son los enfermos los que necesitan médico. Y Él vino a sanar. Amén. Entonces nosotros no podemos, como cristianos, escondernos, o meternos en una burbuja, o irnos a una montaña. Nosotros lo que sí necesitamos hacer es asegurarnos de que el Espíritu Santo esté en nosotros. Y eso no es tan fácil. Ya lo hemos hablado mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted le dice a una persona: ¿usted es salvo? Sí. Pero vive toda la semana madreando, vive toda la semana volviéndole a ver las nalgas a todas, vive toda la semana mintiendo, viendo cuánto chorizo se le pone para darle fuego, y usted le pregunta que si es salvo y dice: sí, aleluya, hace como 10 años recibí yo al Señor. A ver quién me explica eso, porque no lo entiendo. Porque la palabra de Dios dice que donde el Espíritu está, hay libertad. Amén. Dice amén. Entonces, si usted tiene el Espíritu del Señor, usted tiene que ser una persona libre en todos los sentidos, en todos los aspectos. Amén. Ok, un día me decía un hermano que aprecio mucho, Héctor Wendy, lo amo mucho, él lo sabe. Me decía: hermano, es que si usted está en su carro haciendo un alto y pasa una mujer bonita y usted dice: ¡uy, Satanás, fuera! ¿Ok? Eso no es libertad. Si eso no es libertad. ¿Por qué? Porque lo bonito existe porque Dios hizo lo bonito. ¿Ok? Ahora, si usted está en su carro y pasa una mujer bonita y agarra la cuadra y va y le da vuelta al carro otra vez para volver a pasar donde está aquella, ya eso es otra historia, sierva, ¿me entiende? ¿Ok? ¿Por qué? O sea, porque hay cosas que no se pueden ocultar, hermanos. Ustedes han visto el actor que hace de Superman en las últimas películas, Henry Cavill. Ese hombre es casi perfecto. Es demasiado hermoso, ¿sí o no? Digo yo a mi esposa, hasta a mí me gusta. ¿Ah? ¿Por qué? Porque, o sea, ciertamente es un hombre muy atractivo, muy bien parecido. O sea, ¿por qué? Bueno, no, ¿qué tipo más feo? Hay un montón de pelotas, guaca. O sea, no. Es un hombre atractivo, muy, muy atractivo. ¿Ok? Ahora, y mi esposa sabe que es atractivo y ella lo ve atractivo, lógico, hermanos. Lógico.
Ahora, si yo veo a mi esposa muy ceñida con Henry Cavill y tiene pósters en todas partes y el fondo de pantalla del teléfono es el chavalito, ya ahí sí me empiezo a preocupar. ¿Sí? Pero esa no es la situación, ¿entiende? O sea, el tipo es guapo, se ve en las películas, digo, qué hombre más lindo. Yo quisiera ser la mitad de lo lindo que es ese hombre, solo la mitad. Con eso me conformaría. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque eso es libertad. Porque a usted eso no le va a permitir caer. Porque el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de la promesa está en usted. Y es el Espíritu Santo el que lo sostiene, no es usted. Y eso es lo que usted tiene que entender. No es usted que yo soy tan bueno y es que como yo oro y ayuno y doy mi diezmo y ofrendo hasta donde puedo, o sea, entonces por eso es que yo soy santo. No, hermanito, no, hermanita. Permítame decirle que no funciona así. Usted es santo porque Dios le declaró santo, no porque usted es santo. ¿Usted me lo entiende? Porque Dios dijo que usted es santo, no porque usted es santo. Usted es santo porque Dios le declaró santo. Amén. Usted es salvo porque Dios le declaró salvo, no porque usted se ganó la salvación, porque ninguno de nosotros se ha ganado la salvación, ninguno. Amén. Lo tenemos porque Dios nos lo regaló y porque Dios nos declaró santos. La santificación no depende de nosotros, ni de nuestro ayuno, ni de nuestras ofrendas, ni de la fidelidad para diezmar, ni nada de eso, ni porque usted canta lindo para el Señor. No, no es por eso. Nuestra santidad la decretó el Señor. Ellos son santos, ¿por qué? Porque ahora me pertenecen y lo que es mío no puede ser impuro. Ese es Dios. Son míos y no pueden ser impuros. Entonces los voy a declarar santos para que sean mi posesión preciada en santidad. Amén. Vamos a seguir porque estamos avanzando un poquito y yo creo que vamos a quedar por una segunda parte con este tema. Ok. Lo invisible se mezcló con lo visible. Esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque aquí está el caso de Noé y los ángeles que cayeron. Pero los ángeles son espíritus. En Hebreos capítulo 1:7 dice, y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus. ¿Qué son los ángeles? ¿Qué son los ángeles? Espíritu. No vuelva por favor a decir, es que ese chiquito es un angelito. No, no es un angelito. Los ángeles son espíritus. Amén. Ese es un angelito que ahora está en el cielo. No, tampoco, no funciona así. ¿Ok? Para que usted me entienda y para que deje de decir cosas que no están respaldadas por la palabra, porque nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con las cosas que decimos. Porque nosotros podemos estar atándonos con las cosas que decimos y podemos inclusive estar abriendo portillos con las cosas que decimos. Amén. Entonces vea lo que pasa en los tiempos de Noé. Génesis capítulo 6 versículos 1 y 2 y después el 4 dice: y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí de entre todas las que les gustaban. Esta Will está bonita, aquella tita me gusta. Pero no estamos hablando de hombres, estamos hablando de ángeles pensando como hombres. Y ya vamos a ahondar en esto porque esto es muy interesante. Dice, y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. A ver, esto es un debate teológico eterno, porque hay muchas personas que dicen que estos hijos de Dios que se mencionan aquí en el libro de Génesis realmente no son ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles no pueden tener intimidad con las mujeres. ¿Ok? Que estos hijos de Dios que se mencionan aquí son los descendientes de Set, el hijo que vino a reemplazar, por decirlo así, a Abel cuando su hermano Caín lo mató. Entonces dice que estos son descendientes de Set. Pero le voy a explicar algo con respecto a este pasaje y por qué esa teoría en particular
no tiene sustento en la escritura. Porque aquí dice los hijos de Dios. Esta palabra aquí que dice los hijos de Dios en hebreo se dice Ben ha Elohim. Ben ha Elohim. Ben ha Elohim es hijos de Dios. Así está escrito en el Pentateuco, digamos, en la Torá, así está escrito aquí. Ben ha Elohim. Cuando nosotros vemos lo que sucede con Job, también en el libro de Génesis, en el libro de Job, dice que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor y entre ellos venía Satanás. ¿Usted sabe cuál es la expresión, cuál es la palabra en hebreo que se usa ahí en Job para decir hijos de Dios? Ben a Elohim. Exactamente la misma palabra. Pero ¿dónde se están presentando los hijos de Dios en el libro de Job? ¿Dónde están entrando? En el cielo. Dice, vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor. ¿Dónde está el Señor? En el cielo. Entonces, si el Señor está en el cielo, si Dios está en el cielo y los hijos de Dios de Job vienen a presentarse delante del Señor, estos Ben a Elohim son ángeles. ¿Dice amén? Ok. Entonces estos que dice aquí en Génesis capítulo 6, versículo 2, los hijos de Dios, que en hebreo aparece escrito de la misma forma, Ben a Elohim, ¿qué son? Ángeles. Entonces ahí es donde se cae precisamente ese argumento de que no estamos hablando de ángeles, estamos hablando de hombres, no, estamos hablando de ángeles. Ahora, ya les di la explicación. ¿Cuál es la explicación? La explicación es que los ángeles pueden materializar cuerpos. ¿Se acuerdan? Los que fueron a visitar a Job, a Lot, y los que fueron a visitar a Abraham, se sentaron a comer con él, ¿cierto? Pero los espíritus no comen. ¿Por qué pudieron comer? Porque fueron materializados sus cuerpos. Ok, ahora, lo que sucede aquí, digamos, incluso lo que sucede en Sodoma y Gomorra con Lot, a Lot lo van a visitar ángeles también. Amén. Que fue lo que vimos en el versículo anterior. Lo van a visitar ángeles. Y después de que entran a la casa de Lot, se lavan los pies y él les da de comer y ellos comen y todo el tema, llega una turba de la ciudad a exigirle a Lot que le saque a los hombres que están en su casa porque quieren acostarse con ellos. Quieren conocerlos. Sí, pero conocerlos no es mucho gusto, mi nombre es fulano, no. Cuando dice la Biblia conocer, porque queremos conocerlos, no era presentándolos, no. Queremos conocerlo queremos acostarnos con ellos. ¿Ok? Por eso dice la escritura de de Caín, que conoció Caín a su mujer. No es que le presentaron a la señora, mucho gusto, no. Conoció se acostó con su mujer. ¿Ok? Entonces, cuando dice en el caso de Lot, de Sodoma y Gomorra, sácanos a los hombres que están en tu casa porque queremos conocerlos, queremos tener intimidad con ellos. Ahora imagínense un par de ángeles estilo Henry Cavill. Ya que hablamos de Willa, ¿verdad? Imagínense un par de ángeles así de lindos. Cualquiera quiere conocerlos, ¿verdad? Ok. Pues toda la ciudad, todos los hombres, ojo, los hombres, no eran las mujeres las que estaban llegando a la casa de Lot a que le sacaran a los hombres para tener intimidad con ellos. No eran las mujeres, eran los hombres. Estaba tan corrompida la ciudad, tan degradada moralmente, que los hombres estaban deseando a aquellos ángeles que estaban dentro de la casa de Lot y quería que Lot los sacara para hacer fiesta con ellos. ¿Por qué? Porque ven dos hombres atractivos. ¿Ok? Si una persona come, después de que realice el proceso digestivo, ¿qué sucede? Va a descomer, ¿verdad que sí?
Y los ángeles comieron. ¿Qué comieron? La Biblia no dice que fueron a descomer, pero nosotros pensamos que se comieron, o sea, en algún momento iban a descomer. Y si bebieron, cuando usted toma mucho líquido, ¿qué pasa? Usted necesita orinar, ¿cierto? ¿Y por dónde orinan los hombres? Por su miembro viril. Eso significa que seguramente estos ángeles tenían uno, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, aquellos hombres de la ciudad querían intimar con los ángeles porque los vieron atractivos y tenían toda la fisonomía de un hombre. Entonces, cuando estos ángeles de los tiempos de Noé ven a las mujeres, las ven atractivas, ya hay en ellos una degeneración. Está ocurriendo en ellos una degeneración porque no es normal que un ser espiritual se sienta atraído. Desee la mujer. Desee, esa es la palabra correcta, gracias Fátima. No es normal que un ser espiritual desee a una mujer. No es normal. Y le dieron hijos, dice. Ajá, entonces ellos desean a las mujeres. Entonces, como ellos son ángeles y no pueden, en su condición de ángeles, acercarse a las mujeres o tomar mujeres para sí, ¿qué hicieron? Materializaron cuerpos. Así de simple, porque ellos podían hacerlo, ¿sí me entiende? O sea, ellos tenían la capacidad de poder materializar cuerpos, tanto los ángeles de luz como los ángeles de oscuridad. Entonces ellos materializan cuerpos. ¿Cuerpos de qué? De hombres, con todas las funciones, todas. ¿Ok? Entonces ya se puede imaginar qué cuerpos materializaron, ¿verdad? O sea, porque podían hacerse los cuerpos al gusto de ellos. Entonces seguramente, bueno, Henry Cavill era nada a la par de los güilas estos cuando se hicieron cuerpos humanos, ¿verdad? O sea, eran unos hombres espectaculares, o sea que ninguna mujer podía decirle que no, ninguna. Ya no eran ángeles espirituales, eran ángeles humanos. Pero eran ángeles caídos, porque en ese momento ya no están en el cielo. Para poder materializar cuerpos tienen que abandonar, y esto es muy importante. Para poder materializar cuerpos ellos tienen que abandonar su morada celestial, porque ellos no pueden existir físicamente, corpóreamente en la dimensión espiritual, no pueden. Entonces ellos tenían que salir de allá, que abandonar la dimensión espiritual para pasarse a la dimensión física y poder entonces ir a conquistarse a las mujeres que les gustaron para poder tener intimidad con ellas, y de esa intimidad nacen estos hijos. No eran ángeles caídos, eran ángeles espirituales. Eran ángeles de luz originalmente, se convierten en ángeles caídos cuando ellos abandonan la dimensión espiritual, materializan cuerpos y se acuestan con las mujeres. Ahí sí ya se cayeron del pedestal, ¿verdad? Se vinieron, sí, se volvieron hombres, pero no eran cualquier tipo de hombre. Esto es muy importante, no eran cualquier hombre, hermanos. Eran hombres muy especiales. ¿Por qué? Porque eran seres híbridos. Eran seres espirituales que habían tomado cuerpos físicos y habían copulado, habían tenido intimidad con las mujeres. Amén. Pero hay algo interesante. Ellos tenían, así como tuvieron la capacidad de poder tomar cuerpos físicos, también los pueden abandonar. ¿Ustedes pasan a ser ángeles de las tinieblas ya? Sí, son ángeles caídos. A eso así se les llama, son ángeles caídos. ¿Cuáles ángeles caídos registra la Biblia? Los que se le unieron en la rebelión a Luzbel, a Lucifer. Sí, exacto, esa tercera parte de los ángeles, esos que se unen en la rebelión a Lucifer, esos son ángeles caídos. Y estos ángeles que se mencionan acá, que son los que caen en los tiempos de Noé. ¿Qué ibas a decir, Ale? Entonces, de los hijos de estos ángeles que copularon con las mujeres salen los dioses. Sí, los Nefilim. ¿Qué es lo que dice aquí? Alisa está preguntando que si de estos ángeles caídos que copularon, que tuvieron intimidad con las mujeres, salen los semidioses. Sí, prácticamente eran semidioses. ¿Por qué? Porque no eran seres humanos normales, eran seres humanos híbridos. Si me hacen un momentito para terminar. Eran seres híbridos, ¿ok? Mitad ángel, mitad humano. ¿Usted se puede imaginar esa mezcla? Mitad ángel, mitad humano. Porque había un componente que los ángeles caídos ponían
y había un componente que las mujeres ponían. Entonces aquellos no eran hombres comunes y corrientes. ¿Y por qué sabemos que no lo eran? Porque aquí lo dice. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Estos no eran seres comunes, porque dice, estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Pastor, una pregunta, Pedro, entonces Dígame. quiere decir que Lot no discernió si eran de Eran ángeles de luz o ángeles de oscuridad, porque le trataba sacando hasta las hijas de él, porque dijo que tengo dos hijas que no han conocido a Ni Abraham, doncellas. hagan con lo que les dé la gana con ellas. Ajá. Pero eso no toca. Ok, a ver, recuerden que Lot era sobrino de Abraham. Ok, Abraham era amigo de Dios y Lot tenía a su sobrino Abraham como un hijo prácticamente. De hecho, por eso Lot, cuando sale de la casa de sus padres, que el Señor le dice, vete de tu casa, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a indicar, Abraham no se va solo, se lleva a Lot. Desobedece, no le hace caso al Señor, porque el Señor le dijo, suelte a todo el mundo, arrolle a la tienda y váyase a donde yo le voy a decir. Pero entonces, en lugar de hacerle caso, se lleva a Lot. Desobedece. Pero nos podemos imaginar a Abraham infundiendo en Lot justicia, rectitud, etcétera, diciéndole que había un Dios en los cielos y que él había que adorar a ese Dios. Entonces probablemente este Lot, la Biblia dice que era un hombre justo. O sea, ¿por qué van los ángeles a buscar a Lot y no van a buscar a nadie más? Por intercesión de Abraham, porque Abraham se lo pide a él. Por intercesión de Abraham y porque Lot, de alguna u otra forma, porque la Biblia lo dice, era justo. La Biblia dice el justo Lot. Usted ha oído eso, ¿verdad? Lo ha leído en la Biblia donde dice el justo Lot. Eso significa, ojo, y todavía no era justicia que Dios declaraba justo a una persona, no, es que él era justo por su naturaleza, por su manera de vivir. Entonces Lot era justo. Ya voy a darte el tiempo, porque es que tenemos informe hoy, hermanos. Entonces voy a terminar con la idea y lo dejo aquí para que pasemos al informe. Recuerden que nosotros damos informe económico cada 3 meses y hoy vamos a presentar informe. ¿Ok? Entonces, este es el punto. Estos ángeles, seres espirituales, desarrollan un interés indebido en las mujeres. Y en lugar de agarrar esa idea y desecharla, ¿verdad? Porque dice otro pasaje de la Biblia, y la próxima semana lo vamos a ver en la segunda parte de este tema, lo que dice el libro de Enoc acerca de estas hijas. Aquí dice que eran hermosas. O sea, eran tan hermosas que le llamaron la atención a los ángeles. Imagínense qué hermosas que eran. Pero esto no era correcto. Entonces, para poder ellos darse gusto, tienen que materializar el cuerpo y abandonar la dimensión espiritual en la que estaban. Amén. Dice amén. Entonces, la próxima semana, si Dios permite, en la segunda parte de este tema, vamos a ver cómo es que sucede todo esto y las consecuencias que trae. Amén.